No es que se vuelvan locas, es que dejan de aguantar lo que antes toleraban en silencio. Durante años muchas mujeres aprendieron a sostenerlo todo, no porque fueran naturalmente más fuertes, sino porque nadie más lo iba a hacer por ellas. Sostener la relación incluso cuando ya no había diálogo. Sostener a los hijos incluso cuando estaban emocionalmente solas. Sostener la casa, la rutina, los horarios, las fechas, los detalles invisibles que hacen que una familia funcione. Y, sobre todo, sostener las emociones ajenas. La frustración del esposo, el silencio de la pareja, las carencias emocionales de otros que nunca se nombran, pero siempre se cargan. Ese sostén no suele reconocerse. Se normaliza. Se vuelve parte de la identidad. Así soy yo. Yo puedo con todo. No pasa nada. Y durante un tiempo, el cuerpo coopera. La mente también. Se anestesia. Se adapta. Aprende a minimizar lo que duele para que la vida siga funcionando. Pero a los 40, algo cambia. No de golpe. No como una explosión dramática. Cambia lentamente, desde adentro. No es una crisis irracional. No es un ataque de locura. Es algo más incómodo. El cuerpo y la mente dejan de colaborar con la negación. Lo que antes se podía tapar con rutina, ahora se siente en el pecho. Lo que antes se justificaba con «es lo normal», ahora genera un cansancio profundo. No físico, existencial. Empieza una incomodidad difícil de explicar. No es tristeza clara, no es rabia abierta, es una sensación constante de desgaste, como vivir con una piedra en el estómago, como despertarse cada día sabiendo que algo no encaja, pero sin saber exactamente qué cambiar. Lo que antes se soportaba, ahora duele, no porque haya empeorado, sino porque ya no hay energía para seguir fingiendo que no importa. Lo que antes se callaba, ahora pesa. Las conversaciones evitadas, las necesidades ignoradas, las renuncias pequeñas que se acumularon durante años y que nunca parecieron graves, hasta que juntas se volvieron insoportables. Y aquí aparece el conflicto real. Desde fuera, este proceso se ve como caos, como egoísmo, como una mujer que cambió, que ya no es la misma, que se volvió problemática. Desde fuera parece que todo se desarma sin razón, que de repente nada le conforma, que nada le basta. Pero por dentro la experiencia es completamente distinta. Por dentro no hay capricho, hay urgencia. Una urgencia silenciosa que dice, así no puedo seguir. No grita, no siempre se expresa bien. A veces sale en forma de irritabilidad, de distancia, de frialdad, de estallidos emocionales que parecen desproporcionados. Pero el mensaje es siempre el mismo. El sistema interno colapsó. Porque sostenerlo todo tiene un costo, y ese costo no se cobra al inicio de la vida adulta. Se cobra después, cuando ya diste, cuando ya cumpliste, cuando ya fuiste lo que se esperaba de ti durante demasiado tiempo. El conflicto no es que quieran destruir lo que tienen. El conflicto es que lo que tienen fue construido en gran parte sobre su autoabandono, y llega un punto en el que la mente ya no puede seguir engañándose. Empieza a hacer preguntas incómodas. Preguntas que antes se evitaban porque no había espacio para responderlas. ¿Esto es todo? ¿Esta vida me representa? ¿Cuánto más voy a aguantar? Estas preguntas no buscan drama, buscan verdad. Pero la verdad, cuando aparece tarde, suele sacudir estructuras. Por eso este momento se vive como una amenaza. Porque el sistema familiar estaba acostumbrado a una versión de ella que no pedía, no exigía, no confrontaba. Una versión funcional pero fragmentada. Cuando esa versión deja de existir, todo se desestabiliza. Y no porque ella se haya roto, sino porque dejó de romperse en silencio. Lo que rompe familias no es el cambio. Es la verdad que llevaba décadas esperando salir. Porque el problema nunca fue que algo se moviera. El problema es que durante años todo estuvo quieto a la fuerza. En apariencia, estable. En realidad, contenido. Como una habitación cerrada donde el aire no circula. Desde fuera parece ordenada, pero basta abrir la puerta para notar el olor a encierro. Cuando una mujer empieza a decir lo que siente después de años de callar, el sistema entra en pánico. No porque lo que diga sea falso, sino porque nunca hubo espacio para escucharlo. Y entonces ocurre la confusión más común. Se culpa al cambio, cuando en realidad lo que duele es la revelación. La verdad no llega suave, no llega educada, llega tarde y con presión acumulada. Por eso no sale en forma de discursos tranquilos. Sale como cansancio extremo, como hartazgo, como frases que sorprenden incluso a quien las dice. No quiero esto,
no soy feliz, no puedo más. Palabras simples que suenan violentas solo porque nunca antes fueron pronunciadas. Aquí es donde muchas personas abandonan la conversación. Porque esperan drama, locura, una explicación fácil. Esperan una villana clara, pero lo que hay no es una ruptura repentina, sino una grieta que siempre estuvo ahí y que por fin se volvió visible. Este es el punto incómodo. Las familias no se rompen cuando alguien cambia. Se tambalean cuando dejan de poder ignorar lo que estaba mal. El cambio solo ilumina, la verdad solo expone, y lo que se expone duele porque obliga a todos a mirarse, no solo a quien habla. Por eso este momento incomoda tanto, porque ya no se puede volver atrás. Una vez que la verdad sale, no se puede desescuchar, no se puede fingir que no pasó, no se puede pedir que todo siga igual sin admitir que igual significaba que alguien se estaba anulando. Y aquí ocurre la interrupción del patrón mental del espectador. Tal vez no estás viendo una destrucción, tal vez estás viendo el primer acto de honestidad real en años, tal vez no estás presenciando un colapso emocional, sino el final de una actuación demasiado larga. Porque nadie sostiene una vida que no le pertenece sin pagar un precio. Y cuando ese precio se vuelve demasiado alto, la verdad no pide permiso para salir, simplemente aparece. Y cuando aparece, sacude. No porque quiera destruir, sino porque ya no puede seguir escondida. Durante mucho tiempo, la identidad femenina estuvo construida alrededor del sacrificio. No como una elección consciente, sino como una expectativa silenciosa. Ser buena madre, buena esposa, buena hija, la que sostiene, la que entiende, la que se adapta, la que cede sin hacer ruido. No porque no tenga necesidades, sino porque aprendió que las suyas podían esperar. Aguantarse volvió una virtud, adaptarse, una prueba de madurez, postergarse, una forma de amor. Y al principio, ese modelo parece funcionar. Recibes aprobación, reconocimiento parcial, la sensación de estar haciendo lo correcto. Pero hay algo que no se dice lo suficiente. El cuerpo no entiende de ideales sociales. El cuerpo no procesa el sacrificio como nobleza, lo procesa como carga. Cada renuncia no expresada se queda, no desaparece, no se evapora con el tiempo. Se almacena como tensión muscular constante, como cansancio que no se va ni durmiendo, como una tristeza difusa que no tiene nombre, porque nunca hubo permiso para nombrarla. No es una tristeza dramática, es más peligrosa que eso. Es silenciosa, se instala en el fondo y acompaña la rutina, se normaliza. Es lo normal a esta edad. Es el estrés. Son las responsabilidades. Y así pasan los años. El problema es que la mente puede justificar casi cualquier cosa, pero el cuerpo lleva la cuenta exacta. El cuerpo recuerda cada vez que dijiste, no importa, cuando sí importaba. Cada vez que te callaste para evitar conflicto, cada vez que elegiste la estabilidad por encima de la verdad. Todo eso se acumula como una deuda emocional. Al llegar a los 40, muchas mujeres ya no están empezando la vida. Están viendo su reflejo completo. Ya no se miran desde la promesa del futuro, sino desde el inventario del pasado. Ya no piensan en lo que podrían ser algún día, sino en lo que han sido durante años. Y esa mirada puede ser brutal, porque no muestra solo logros, muestra ausencias, muestra versiones propias que nunca se desarrollaron, deseos que se postergaron tanto que empezaron a doler. Muestra una vida funcional, pero no necesariamente elegida. Aquí es donde aparece el quiebre interno, no como una crisis repentina, sino como una lucidez tardía, una comprensión incómoda. Esto no es una etapa, esta es mi vida. Y cuando esa frase se instala, ya no hay anestesia que funcione igual. No es que de repente todo esté mal, es que ya no se puede seguir diciendo que todo está bien. Por eso este proceso no es histeria ni rebeldía tardía, es una factura acumulada. Una factura que el cuerpo, la mente y la identidad pasan al mismo tiempo. Y cuando llega, no pregunta si es buen momento, solo exige ser pagada. Porque el sacrificio prolongado sin reconocimiento interno no ennoblece, agota. Y lo que se agota, tarde o temprano, pide cambio. No destruyen familias por capricho. Las familias ya estaban construidas sobre su silencio. Y esta es la parte que más incomoda aceptar. Porque obliga a dejar de buscar culpables individuales y mirar la estructura completa. Durante años, el equilibrio familiar no se sostuvo porque todo estuviera bien, sino porque alguien estaba callando, cediendo, absorbiendo tensiones que no le correspondían, regulando emociones ajenas para que el sistema no colapsara. Ese silencio no era vacío, era trabajo emocional constante.
Era anticiparse a los conflictos, suavizar palabras, tragarse frustraciones, renunciar a deseos legítimos para que otros no se sintieran incómodos. Y mientras ese silencio funcionó, fue celebrado como estabilidad. Nadie pregunta por el costo de algo que aparentemente funciona, pero el problema de construir sobre el silencio es que no es una base sólida, es una contención temporal. Y cuando esa contención se rompe, no es porque alguien decidió destruir, sino porque ya no podía seguir sosteniendo. Aquí aparece la ilusión más peligrosa: creer que la familia estaba bien hasta que ella cambió. No, la familia estaba sostenida. No es lo mismo. Estaba equilibrada artificialmente por una sola persona que pagaba el precio emocional para que los demás no tuvieran que hacerlo. Cuando ese silencio desaparece, todo queda expuesto. Conversaciones pendientes, necesidades ignoradas, desequilibrios de poder que antes se disfrazaban de costumbre. Y eso se vive como una amenaza porque obliga a todos a asumir responsabilidades emocionales que antes no tenían. Por eso la reacción suele ser tan violenta. Porque no se está perdiendo solo una dinámica, se está perdiendo un privilegio. El privilegio de no tener que mirar, de no tener que cambiar, de no tener que hacerse cargo. La verdad incómoda es esta: muchas familias no se rompen cuando una mujer habla, se rompen cuando ya no pueden seguir funcionando gracias a que ella callaba. Y aceptar eso duele, porque implica reconocer que la estabilidad estaba sostenida sobre una renuncia invisible. No es capricho, no es egoísmo, es el colapso de una estructura que dependía del silencio de alguien para mantenerse en pie. Y cuando esa persona deja de callar, no está destruyendo nada, está dejando de sostener lo insostenible. Entonces, si no es locura, ¿qué es exactamente lo que estalla? No estalla la familia, no estalla el amor, no estalla la razón. Lo que estalla es un límite interno que fue empujado durante años. Un límite que nunca se respetó porque nunca se expresó con claridad, no por debilidad, sino porque aprendió que expresar tenía consecuencias. Conflicto, culpa, rechazo, soledad. Así que ese límite se fue corriendo, una y otra vez, hasta desaparecer. Lo que estalla es la distancia entre lo que se vive y lo que se siente, entre la vida que se sostiene y la vida que se desea. Esa distancia no se nota al principio, se vuelve costumbre, se vuelve rutina, pero con el tiempo se transforma en tensión acumulada. Y toda tensión acumulada, si no se libera, termina explotando. No es un estallido irracional, es un colapso por saturación, como un vaso que se llenó gota a gota. Nadie ve las primeras gotas, nadie se alarma, hasta que un día se derrama y todos preguntan qué pasó. Lo que estalla es la identidad. La versión de sí misma que se construyó para cumplir expectativas ajenas empieza a resquebrajarse. Y cuando una identidad falsa cae, el proceso es incómodo, caótico, a veces torpe, no porque sea patológico, sino porque es real. También estalla una mentira colectiva, la idea de que aguantar es sinónimo de amar, de que adaptarse siempre es madurez, de que postergarse es lo que hacen las personas buenas. Cuando esa mentira se cae, deja un vacío, y el vacío asusta. Por eso este momento se vive como una amenaza, porque no hay manual para lo que viene después, porque ya no se puede volver a ser quien se era, y porque el sistema entero se pregunta, aunque no lo diga en voz alta, si ella deja de sostener, ¿quién va a sostener ahora? Eso es lo que estalla, no la razón, no la familia, sino un límite que fue ignorado durante demasiado tiempo. Primero, el cerebro cambia su relación con el tiempo. Durante la juventud, la mente vive instalada en la promesa del después. Más adelante, cuando los hijos crezcan, cuando haya más estabilidad, el tiempo se percibe como infinito, flexible, recuperable. A los 40, esa percepción se rompe. No de forma dramática, sino lúcida. El cerebro empieza a registrar que el tiempo no se expande, se reduce. Y entonces la narrativa interna cambia de algún día a si no es ahora, no será. Eso activa urgencia. Pero no una urgencia impulsiva, sino existencial. Cada día vivido en automático empieza a sentirse como una pérdida real. Cada concesión que antes parecía menor ahora se siente cara. No porque haya cambiado la situación externa, sino porque cambió el marco mental desde el que se evalúa la vida. Segundo, el cuerpo reduce su tolerancia al estrés crónico. El cuerpo joven compensa, se adapta, se fuerza. El cuerpo maduro ya no negocia igual. Lo que antes se aguantaba sin síntomas claros, ahora se manifiesta. Insomnio persistente,
cansancio que no se explica, ansiedad sin causa aparente, irritabilidad que sorprende incluso a quien la siente. No es debilidad, es saturación fisiológica. El cuerpo empieza a hablar porque durante años nadie lo escuchó. Y cuando habla, no lo hace en frases educadas, lo hace en señales, en alertas, en incomodidad constante. Ignorar esas señales ya no es una opción sin consecuencias. Tercero, aparece una reevaluación de identidad. No es una pregunta consciente al inicio, es un murmullo interno que se repite. ¿Esta vida me representa o solo me consume? No se cuestionan solo los roles, sino la coherencia entre quién se es y quién se ha tenido que ser. Muchas mujeres descubren que han sido funcionales, pero no auténticas. Presentes, pero no vistas. Necesarias, pero no reconocidas como individuos completos. Esta reevaluación no busca destruir lo construido, busca sentido. Pero cuando el sentido falta, incluso lo estable se vuelve pesado. Cuarto, el rol de cuidadora entra en conflicto con el deseo de ser vista. Durante años, cuidar fue prioridad. Sostener, anticipar, resolver. El problema es que ese rol, llevado al extremo, borra a la persona detrás. Y llega un punto en el que el deseo de ser vista, escuchada y considerada choca frontalmente con la expectativa de seguir siendo la que siempre está disponible. Ese choque genera rabia. No una rabia histérica, no una rabia descontrolada, una rabia lúcida, clara, direccionada. Una rabia que no busca destruir, sino delimitar, que no quiere hacer daño, sino dejar de recibirlo en silencio. Esa rabia es señal de que un límite interno despertó. Y cuando despierta, ya no se puede volver a dormir. Este desglose no describe un colapso emocional, describe un reajuste profundo. Un sistema interno que deja de sostener lo que lo estaba desgastando. Y cuando eso ocurre, el cambio no es opcional, es inevitable. Cuando una mujer cambia a los 40, no se pierde, se encuentra. Y eso es lo que más desconcierta a quienes la rodean. Porque desde fuera parece confusión, pero por dentro es claridad. No una claridad cómoda, ni elegante, ni siempre bien expresada. Una claridad cruda, incómoda, pero real. No se está alejando de su esencia. Se está acercando a ella por primera vez sin filtros, sin el personaje que tuvo que construir para ser aceptada, sin la versión funcional que encajaba pero no respiraba. Lo que se pierde no es ella, lo que se cae es la máscara que sostuvo durante años. Encontrarse no es un proceso bonito, no es paz inmediata, es duelo. Duelo por el tiempo entregado, por las palabras no dichas, por las versiones de sí misma que quedaron en pausa demasiado tiempo. Y ese duelo se parece al caos desde fuera, porque no sigue un guión cómodo para los demás. Pero hay algo que no se puede ignorar. Una persona que se encuentra ya no puede fingir que no sabe. Ya no puede volver a callar sin sentirse traicionada por sí misma. Ya no puede sostener dinámicas que le exigen desaparecer. Por eso este momento se vive como una amenaza. Porque el sistema pierde control sobre alguien que ya no se mueve por culpa, sino por conciencia. Y la conciencia desordena todo lo que estaba sostenido por costumbre. No es pérdida, es despertar. Y todo despertar incomoda a quienes preferían que siguiera dormida. Cuando este proceso se reprime, no desaparece, no se disuelve con el tiempo, ni se resuelve solo por aguantar un poco más. Se transforma, y casi siempre lo hace de la peor manera, en resentimiento silencioso. Un resentimiento que no se grita, pero se filtra en todo. En el tono, en la mirada, en la falta de paciencia, en la distancia emocional, en esa frialdad que no es falta de amor, sino exceso de desgaste. La persona sigue ahí, cumple con todo, pero por dentro empieza a apagarse. La vida se vuelve automática. Se hacen las cosas porque hay que hacerlas, no porque se sientan. Se responde, pero no se conecta. Se convive, pero no se comparte. Es una existencia funcional, pero hueca. Desde fuera parece estabilidad, desde dentro se siente vacío. Las familias, en estos casos, permanecen intactas por fuera, pero emocionalmente erosionadas. No hay grandes peleas, no hay rupturas visibles. Hay algo peor: indiferencia progresiva, desgaste lento, una desconexión que avanza sin hacer ruido. Los hijos crecen viendo a una madre presente físicamente, pero ausente internamente. Aprenden que estar no siempre significa estar de verdad. Perciben la tristeza no nombrada, el cansancio constante, la falta de entusiasmo.
Y aunque no sepan explicarlo, lo incorporan como modelo emocional. Las parejas conviven sin conexión real, comparten espacio, responsabilidades, rutinas, pero no intimidad emocional, no curiosidad por el mundo interno del otro, no deseo genuino de encuentro. Se vuelven compañeros de logística, no de vida. Aquí no hay explosión. No hay un evento dramático que justifique el dolor. Solo hay erosión, como el agua que no rompe la piedra de golpe, pero la desgasta lentamente hasta vaciarla por dentro. Y lo más duro es esto. Cuando alguien se acostumbra a vivir desconectado de sí mismo, ya no sabe qué le duele. Solo sabe que nada le llena. Y ese estado no solo afecta a quien lo vive, se filtra, se hereda, se normaliza. No cambiar no conserva la paz, solo posterga el colapso interno. La solución no es huir ni destruir. No es escapar de la familia, ni romperlo todo para sentirse libre por un momento. Eso solo cambia el escenario, no el patrón. La solución es mucho más incómoda y mucho más poderosa. Es nombrar, poner palabras a lo que durante años no las tuvo. Decir en voz alta lo que siempre se pensó en silencio. No con agresividad, sino con verdad, porque lo que no se nombra se actúa. Y cuando se actúa sin palabras, suele salir como rabia, distancia o frialdad. Nombrar implica reconocer el cansancio sin culpa. Aceptar que estar agotada no te hace mala madre, mala pareja ni mala persona. Te hace humana. El cansancio no es un fallo moral, es una señal. Y escucharla a tiempo evita que se convierta en resentimiento. También implica reordenar prioridades sin pedir permiso interno. Muchas mujeres siguen atrapadas no porque alguien las detenga, sino porque sienten que no tienen derecho a cambiar, que siempre hay alguien primero. Reordenar no significa abandonar, significa dejar de colocarse siempre al final. Aprender a decir no, sin explicaciones largas, es parte esencial de este proceso. No justificar cada límite, no adornarlo para que otros no se incomoden. Un no claro no es rechazo, es definición. Es una forma de cuidar el vínculo, evitando que se llene de desgaste. Esta solución no es inmediata ni cómoda. Al principio genera tensión, resistencia, incomprensión, pero a largo plazo es lo único que evita la implosión emocional. Porque una vida sostenida solo por sacrificio termina cobrando el precio con intereses. Y esta es la clave final. No es un acto de egoísmo, es un acto de supervivencia emocional. Porque nadie puede amar de forma sana desde el agotamiento. Y nadie puede sostener una familia completa mientras se desmorona por dentro. A veces, lo que parece el fin de una familia no es una destrucción, sino una revelación tardía. No se rompe lo que estaba sano. Se quiebra lo que llevaba demasiado tiempo sostenido por el silencio de alguien. Cuando una mujer deja de callar, no está eligiendo el caos. Está eligiendo no desaparecer. Está eligiendo existir sin pedir disculpas por necesitar, por sentir, por querer algo más que sobrevivir emocionalmente. Lo que duele no es el cambio en sí. Duele la pérdida de una versión de ella que hacía todo fácil para los demás. Una versión que no pedía, no exigía, no incomodaba. Pero esa versión tenía un costo. Y ese costo ya no se podía seguir pagando. A veces, el final no es una ruptura visible, es el final de una mentira silenciosa, el final de una vida vivida en automático, el final de sostener estructuras que solo se mantenían en pie porque alguien se estaba rompiendo por dentro. Y aunque desde fuera se vea como pérdida, desde dentro se vive como alivio, como verdad, como una voz que por fin deja de susurrar y se atreve a existir. Porque a veces lo que parece el fin de una familia es el principio de una vida que por fin se dice en voz alta.